Desde Guadalajara, César Espinosa le da voz a talentos creativos y crea un espacio donde la inspiración y el diseño no tienen fecha límite. Conoce la historia detrás de Deadline Podcast. Hola, soy Liliana Barajas y les doy la bienvenida a Buenas Ideas Podcast, un espacio donde prendemos el foco de la inspiración con historias creativas de personas extraordinarias. Y estoy sumamente contenta de poderles compartir que nos encontramos en la ciudad de Guadalajara grabando en un espacio donde se respiran las ideas, donde se han creado grandes proyectos de la mano de un súper diseñador gráfico, colega amigo mío, que se llama César Espinosa y que nos está apoyando en esta colaboración entre podcast. Ya vamos a conocer más acerca de su historia y todos los referentes y todo lo que está haciendo en esta bella ciudad con su proyecto. César Espinosa, muchas gracias por estar aquí. ¿Cómo te sientes? Pues muy contento. La verdad es que es la primera vez que me toca estar de este lado. Por lo regular siempre soy yo el que entrevista. Pero pues nada, contento de que se pudo lograr esta colaboración, que estés aquí en la ciudad. Y que bueno, así como en su momento tú me apoyaste para poder grabar en Cancún, ahora te recibimos de este lado. Y es que no hay nada más maravilloso que poder coincidir con alguien que admiras, con personas que hacen lo mismo que tú. Somos colegas diseñadores, nos entendemos perfectamente en este ámbito. Cuando estuviste en Cancún, que me invitaste a participar en un episodio, fue también mi primera vez. Y créeme que dejar estas huellas digitales sirve muchísimo para inspirar a otras personas. Este proyecto en el que tú ahora eres invitado es precisamente el eje central, que las personas escuchen, vean y digan, esa historia se parece a la mía, o wow, qué padre que eso lo logró, o las anécdotas que ya iremos platicando a lo largo de este episodio. Y estoy súper agradecida contigo de poder compartir estos momentos con proyectos innovadores, ¿no? Y que le están gustando mucho a las personas. Gracias, César, de verdad. Vamos a conocerte más a fondo, vamos a platicar sobre cómo nace el proyecto que ahorita tienes activo y bueno, ya nos dirás un poco de chisme creativo, porque Buenas Ideas también va a tener este sentido chismológico que a todos nos encanta, porque las historias también son chismecitos, ¿o no? Claro, sí, totalmente. César, ¿tú eres diseñador de profesión? Yo estudié diseño gráfico como licenciatura y también después tuve la oportunidad de estudiar un posgrado en marketing. Órale, seguimos siendo colegas, mira, sí. Doblemente colegas, diseño y marketing. Así es. Que no están peleados, van de la mano y es pues muy importante, ¿no? El marketing y el diseño actualmente, como lo comentaba en tu podcast, ¿no? No puedes tener ahora un proyecto sin estar aliado o tener como colaboración a un diseñador y a un mercadólogo. Sí. ¿Cómo inician las buenas ideas para ti? ¿De dónde surge esta chispa creativa? Fíjate que, pues creo que pues, desde niño siempre he tenido como esta inquietud de estar vinculado a la gráfica, de estar buscando, no sé, los cómics, las caricaturas, etcétera, ¿no? Todo este tema que tiene que ver con dibujar, crear, no sé, esculturas en plastilina, bueno, todo este tema que hacemos en la escuela, siempre me llamó la atención. Entonces desde ahí he buscado encontrarme con este tipo de arte, ¿no? Y eventualmente también, después de la preparatoria y todo esto, pues elegí la carrera de diseño, precisamente porque comulgaba mucho, o bueno, la pregunta que me hice en su momento fue ¿cómo me imagino de grande? O ¿cómo me gustaría verme? Y curiosamente en ese tiempo yo decía, no me imagino como un abogado que siempre está vestido de traje o con saco y todo esto, ¿no? Y bueno, al final, en un proyecto que tuve, ya iremos llegando cronológicamente, pero bueno, creo que cierra muy bien la idea. Terminé vistiéndome o viéndome como un abogado. Cosa curiosa, ¿no? Que al inicio elegí la carrera pensando en no verme así y en algún punto me tocó verme así. ¿Por qué? Pues cuando empezamos un proyecto, bueno, obviamente después de la escuela, pues empecé a trabajar, ¿no? Empecé a trabajar en agencias. Primero fue una comercializadora de medios.
Hacíamos un periódico, un semanario deportivo. Ahí trabajé con un par de empresarios tapatíos, Juan Carlos Aranda y con Cecilia Rodríguez. Tienen unos proyectos que actualmente son creadores de contenido deportivo. Ellos se han mantenido como en ese punto, ¿no? Y ahí yo empecé como estudiante. Me dieron la oportunidad, estoy muy agradecido con ellos que confiaron pues en un diseñador incipiente que no tenía, pues estaba en tercer semestre. Entonces, pues realmente ni portafolio, ni experiencia, ni nada, ¿no? Simplemente pues abrieron las puertas a un becario y lo agradezco mucho, ¿no? Ahí inicié justo como becario y después de varios años terminé como jefe de diseño. Entonces tuve ese crecimiento. Y justo me empecé a relacionar más con la dirección, con la gerencia. Tenía un departamento de diseñadores, tenía 2 diseñadores a mi cargo. Entonces, eventualmente, pues terminaba vistiéndome de saco, de corbata para las reuniones. Entonces, justo lo que, entre comillas, quería evitar en mi juventud, pues ya cuando vas, no sé, creciendo y que te vas relacionando con más colegas o, no sé, logrando objetivos, pues terminas poniéndote un saco, ¿no? Bueno, pero es parte de, es que también Guadalajara se presta porque si estás llevando una imagen formal, ni modo que llegues todo chancludo. Sí, total. Bueno, y más Guadalajara, ¿no? Que en Guadalajara, pues, se habla mucho de pretensiones, ¿no? Pero sí creo que la imagen es algo muy importante, ¿no? O sea, vas a cualquier lugar y no puedes identificar si es una persona exitosa o no, porque al final creo que en Guadalajara todos se visten muy bien para cualquier ocasión, ¿no? Entonces... Además hay una cultura del arreglo muy importante. Yo vengo de la ciudad de Cancún, estamos grabando de gira, pero en Cancún pues es una ciudad tropical, ¿no? Es el Caribe mexicano, relajado, pero tú llegas aquí a Guadalajara, vas al Oxxo, vas a las tiendas, a los supermercados y desde la que te atiende hasta el del estacionamiento está arreglado. O sea, sí hay una cultura del arreglo y eso está súper bien. Digo, ya te contaré también en algún momento, ¿no? Que yo sí considero que debemos mostrarnos tal cual somos, pero también la gente va a decir, ¿y qué onda, no? En la primer momento en el que nos ven. Una amiga decía una frase que creo que define muy bien la postura tapatía, tal vez, que decía, nosotros nos arreglamos para los demás. Y es una forma de mostrar o respeto o el cariño a los demás, ¿no? Entonces, si vas a salir con alguien a tomar un café, el hecho de que le des esa importancia a la otra persona, pues vas a cuidar cómo te vas a ver por la otra persona. Claro. Entonces, creo que en Guadalajara sí, a lo mejor no son tan conscientes de que lo hacen así, pero yo creo que es como... pues un regalo para compartir con el otro. Claro, como una forma de respeto. Además, somos comunicadores visuales, ¿no? Y eso, ¿cómo lo has desempeñado desde el ámbito del diseño, la comunicación visual? Porque así se llamaba la carrera en el ITESO, ¿o es diseño gráfico como tal? Yo estudié en una escuela incorporada a la Universidad de Guadalajara. Ah, ok. Que se llama Liceo Profesional. Donde estudié en el ITESO, estudié la maestría. La maestría, ok. Y bueno, en la carrera se llama Licenciado para la Comunicación Gráfica. Ajá. Y pues al final yo lo que actualmente también doy clases y lo que les digo a mis alumnos es que pues, el diseño está en todo, ¿no? O sea, en el diseño está en cómo te vistes, cómo vas a combinar tus prendas, cómo vas a combinar, si vas a ponerte zapatos de qué color, tenis de qué color, un reloj, no, lentes. ¿Cómo lo vas a buscar una armonía? Al final yo creo que la comunicación gráfica tiene que ver con armonías y composiciones visuales. Entonces, pues no sé, a mí me parece muy atractivo cuidar este tipo de detalles, aunque curiosamente, algo que siempre me ha gustado es vestir de negro, ¿no? Siempre, por lo regular, siempre he visto de negro. ¿Qué saturación? ¿O es ausencia? Ausencia de luz. Ausencia de luz, pero no es que no brille, sino que me gusta más contrastarlo, ¿no? O sea, me visto de negro y de repente puedo utilizar, no sé, o un reloj de color o calcetines de colores, etcétera. Y combina, ¿no?, con todo. Que me gusta más poner un acento más que ser muy colorido, ¿no? En términos de mi vestimenta. Pero en términos de proyectos y comunicación y todo este tema, yo me enfoqué mucho en la publicidad. Entonces la publicidad debe ser estridente, impactante, llamar la atención.
que impacte, o como dicen los clientes, ¿no? Que siempre quieren que venda. ¿Qué es lo que más te gusta de la publicidad? Los mensajes, la conceptualización. Me gustan mucho las figuras retóricas. Digo, es algo que ya los chicos no usan tanto o no son tan conscientes, pero me gusta mucho el tratar de hacer un mensaje pensado, pero que aparentemente sea como una chispa creativa de una buena idea que eventualmente llegó un momento eureka, pero me gusta trabajar el proceso creativo como muy pensado y que también involucre a lo mejor libros o involucre figuras literarias, figuras retóricas, etcétera, ¿no? O sea, procuro ese tipo como de origen de la creatividad, aunque al final la pieza que se presente pareciera hasta cierto punto simplista, ¿no? ¿Cómo te inspiras? Uy. Cuando estás viendo un cliente, por ejemplo, cada quien tiene sus procesos, ¿eh? Sí. Que ya saliste, ya cerraste con el cliente y ya va a empezar a trabajar contigo y de pronto te presenta esta famosísima hoja en blanco para empezar a plasmar esas ideas que como creativos tenemos que poner para que el cliente quede satisfecho y sobre todo se venda, ¿no? Que a nivel comercial es el principal objetivo. ¿Cómo te inspiras? Fíjate que este tema de la inspiración hace mucho que sí me inspiro. Lo vería por dos partes, ¿no? Por la parte de la inspiración, como de una forma de alimentar mi creatividad. Pero por otro lado, en los proyectos, como lo mencionas, en mi proceso creativo, he dejado de lado un poco la inspiración, porque justo este ritual del miedo a la hoja en blanco me pasaba muchísimo, pero con los años y con la experiencia, y muchísimas gracias a mis mentores, ya rompí ese miedo, ya no me enfrento a eso. ¿Por qué? Porque ya encontré las herramientas para no enfrentarme a la hoja en blanco de esa manera. ¿Y a qué me refiero con esto? A que seguir metodologías puede sonar muy ñoño. Dilo, No sé, aquí somos ñoños. pero el seguir metodologías justo es la receta para obtener un resultado. Entonces no te enfrentas a la hoja en blanco, porque la hoja en blanco tiene que ver con enfrentarse sin contexto de nada, enfrentarse a desarrollar un proyecto, pero sin tener ninguna base, simplemente la comisión que te hizo el cliente, enfrentarte, ¿qué le voy a hacer? Y te enfrentas a la hoja en blanco. Pero la metodología te ayuda porque vas llevando los pasos, ¿no? Y el paso 1 es la investigación. Entonces, antes de enfrentarte al hoja en blanco, te enfrentas a la información. Investigas a qué se dedica el cliente, qué hace, por qué lo hace, cómo está su sector, quién ha escrito en relación a eso, qué otros proyectos existen similares, cómo es su competencia. Entonces, después de que haces este proceso de investigación, al momento que llegas a la hoja en blanco, incluso ya te urge ir a trabajar, porque ya tienes información y ya tienes muchas ideas. Entonces, creo que la metodología por eso sirve, y es muy ñoño decirlo, porque incluso recuerdo de estudiante era mi materia que más odiaba, ¿no? La metodología, porque decía, yo ya quiero diseñar, yo ya quiero dibujar, quiero empezar a hacer mi logotipo. Pero creo que, y lo he dicho ya en varias entrevistas, en donde digo que la metodología es la receta para preparar un pastel. Vas a terminar con un pastel si la empiezas la receta. No sabemos si va a estar bueno o va a estar malo, pero de que llegas a un pastel, llegas a un pastel. Entonces en el diseño pasa muy similar. Empiezas con el tema de la investigación a partir de tu contexto de inspiración, que yo considero que está ajeno a los proyectos. Empiezan a surgir ideas, se empiezan a mezclar los mundos y llegas a generar una propuesta. ¿Ven? ¿Cómo no es nomás diseñar? Así. No es solo hacer un diseñito y ¡ay! Se me ocurrió. Los diseñadores, y es que yo sí me voy a apasionar, porque pues es nuestra área, ¿no? Y los diseñadores hemos sido juzgados a lo largo del tiempo porque dicen, bueno, se le va a ocurrir la idea de porque es diseñador, ¿no? Y hay procesos que tenemos que pasar y metodologías que implementar para que podamos llegar al objetivo, ¿no? Y tienes más de 20 años diseñando, estás ya en un nivel de experiencia pro, digamos. Y como dices, muchos jóvenes que a lo mejor están apenas empezando la carrera o les está interesando, que tienen la duda de si es para ellos o no, el ojo se entrena. Sí. Y estas habilidades creativas también se van desarrollando con el tiempo. ¿Qué mensaje le darías a los jóvenes que quieren estudiar esta carrera maravillosa, hermosa, tan versátil que puedes aplicar en todos lados? Yo lo que les diría es
involúcrense. Yo lo que veo en mi generación de diseñadores, muchos diseñadores que no se involucran en el gremio, o sea, se dedican al diseño, pero no conocen de diseñadores, no conocen de técnicas de diseño, la teoría del diseño les da flojera, la gran mayoría no se titulan, o sea, los siento muy ajenos, muy, no sé, muy pasivos en relación a su profesión. Y yo creo que deberíamos de ser mucho más activos y vincularnos y que apoyemos al gremio y que conozcamos. En algunas conferencias que he dado, hago el ejercicio de que les hago la pregunta a la audiencia, que por lo regular son diseñadores, o bueno, estudiantes de diseño, y les pregunto que si conocen a tal futbolista, ¿no? O sea, ¿conocen a Cuauhtémoc Blanco? Sí, todos sí, ¿no? Y ya cuando les menciono un diseñador o les pregunto que me digan su diseñador favorito, pues se quedan helados. Y digo, ¿cómo es posible que se supone que lo que nos apasiona? Ah, y otra cosa, el gremio del diseño odia el fútbol, odia todas las actividades mainstream, pero conocen de todo eso. Y cuando les preguntas de lo que en realidad se supone que es lo que nos apasiona y nos gusta, no sabemos. Es cultura visual. Hay que tener cultura visual, porque además, ¿de dónde toman los referentes? No vas a buscar en Google y me voy a meter a ver, a comparar. O sea, debes de tener inspiración también de gente, de autores, de diseñadores, no solo en nuestra área de diseño, en todas las profesiones, para que pues puedas decir, ok, esta persona me inspira o está basado en esta teoría, ¿no? En mi caso, por ejemplo, te puedo compartir que no a lo mejor a nivel diseño, pero a nivel publicitario sí he tenido mis referentes, porque también me dedico a la publicidad. Y es muy bonito cuando estás exponiéndole al cliente algo. Por ejemplo, Ana María Olabuenaga con con las técnicas que usó para bla, 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 ¿no? Y eso además te ayuda a venderte. ¿Tú cómo te has vendido? Claro. Fíjate que justo esa pregunta me la hacen mucho, ya sean parte de mi equipo de colaboradores de mi estudio de diseño o de repente alumnos o colegas, que cómo es que vendo, ¿no? O cómo me vendo yo. Yo lo que les digo es que es un estilo de vida. O sea, curiosamente no es... Obviamente tuve una formación porque al estar vinculado en una comercializadora de medios, pues he convivido con vendedores todo el tiempo, ¿no? O sea, desde ahí, como te comentaba hace un momento, tuve mi primer mentor. Oscar Rodríguez fue el que me tomó bajo su tutela siendo junior y él me pasó muchos tips, ¿no? De cómo atender a los clientes, de cómo era el manejo de proveeduría, de cómo tratar incluso con los departamentos de ventas y también, pues obviamente con dirección. Esa mentoría me ayudó mucho a abrirme los ojos porque era estudiante y me di cuenta de cómo era el diseño real dentro de una estructura de una empresa. Eso por un lado, ¿no? Y por otro lado, después trabajé en una agencia de mercadotecnia, en donde la dueña, que era Reni Espinosa, no es mi familiar, pero coinciden los apellidos, era muy buena en mercadotecnia. Y ella me mostró cómo el vínculo del diseño gráfico con la mercadotecnia hacen una mancuerna que genera muchísimo impacto y muchísimos buenos resultados para las organizaciones. Entonces ahí fue cuando yo empecé a notar este tema de la venta, ¿no? De cómo era el diseño, cómo podría ser un producto, pero cómo podría ser un producto que trae beneficios a las empresas y cómo trae recompensa económica. Y no simplemente verlo a un nivel creativo, dibujos, hecha una locura, o muchos clientes, ¿no? El de, a ver, fúmate algo, a ver qué se te ocurre, ¿no? Que usan mucho esto, vinculándonos con una práctica que pues realmente no es como que uno diseña después de estar fumando o que sea parte del proceso creativo, ¿no? Habrá quien lo haga más en términos artísticos de expresión emocional, pero en términos de diseño profesional enfocado a las empresas y con búsqueda de resultados económicos, pues obviamente no estamos en esa línea, ¿no? Pero el vincularme también ahí, primero con un departamento de vendedores, después vincularme con estrategias de mercadotecnia, y luego llegar a una agencia donde tengo una nueva mentoría con un diseñador que es amigo en común, Marcos Rodríguez. También me toma bajo su tutela y aprendo mucho con él de cómo es el negocio del diseño. Entonces,
llega un punto en el que si alguien me pregunta ¿cómo vendes? Pues yo digo, es que ya incluso se hace sin pensar, ¿no? O sea, estamos por un lado haciendo relaciones públicas, por otro lado haciendo apoyos pro bono para colegas, para otros proyectos, vinculándonos con no solamente diseñadores gráficos, ¿no? Diseñadores industriales, diseñadores de moda, interioristas, etcétera. O sea, ya estás metido en el gremio, estás metido en el sector y entonces empiezan las recomendaciones. Ya ayudaste a un cliente, tuvo beneficios, te recomienda con otro cliente y así es la parte de la recomendación, ¿no? Afortunadamente, no he necesitado hacer esfuerzos publicitarios en el sentido de pagar anuncios, de pagar campañas para vender mis servicios. Afortunadamente, parte de lo que en algún punto me inculcaron era pues en el enfoque de la calidad, ¿no? En esta empresa que trabajé con Marcos Rodríguez, ahí fue donde también quien era su socio en ese momento, Peter de Anda, un productor de bodas súper reconocido. También con él aprendí mucho de cómo es el esfuerzo, el trabajo y sobre todo la calidad, o sea, el cuidar la calidad. Muchas personas hablan de Peter de Anda como alguien muy complicado, pero yo creo que sus estándares de calidad son muy altos y para alguien que no tiene ese nivel, ese compromiso o esa calidad en su trabajo, pues sí va a ser complicado lidiar con un director de arte como Marcos Rodríguez, que para muchos puede ser muy excéntrico, pero justo es eso, ¿no? O sea, están buscando, están involucrados, están empapados de lo que debe ser la calidad y lo que debe ser un buen diseño, que pues para algunos puede ser difícil pues que le aprueben una pieza, ¿no? Y sí requiere su tiempo, pero yo creo que gracias a esas mentorías, creo que me enamoré más de la carrera. Y también otra persona que influyó mucho en mi visión del diseño, trabajé durante muchos años y que en algún momento también fue mi socio, Daniel Cono. Él es un experto en branding y también él fue un motor importante tanto para que yo apreciara mejor el diseño y apreciara también incluso la teoría del diseño, ¿no? Porque estar constantemente preparándote, cursos, capacitaciones, viene un poco de su influencia, ¿no? Y que además, algo que también ayudaron todos estos personajes en fomentar en mí fue el salirme del diseño también en algún punto. O sea, si ya había estudiado diseño gráfico como tal y marketing, buscar qué pasa con las finanzas, qué pasa con no sé, los Exceles, cómo hacer el trato con el contador, cómo son los impuestos, todas esas cosas que no lo ves en la carrera de diseño. Y a lo mejor en marketing se puede ver un poco más, pero no está no se profundiza tanto, ¿no? ¿Qué te gusta más, César? ¿Producir, dirigir o enseñar? Uy. Piénsele. ¿Más? Más que digas. Porque es que estos tres, no cualquier persona sabe dirigir. No a todos nos gusta dirigir. No a todos les gusta producir. Prefieren estar. Y no cualquiera tiene esta habilidad para enseñar, para compartir los conocimientos. ¿Qué te gusta a ti más? Más ejecutar diseño. Definitivamente. No, si eres ñoño. Sí, soy ñoño. Definitivamente soy ñoño. Pero fíjate que es algo que es muy interesante. Porque muchos colegas dicen, conforme vas creciendo en el mundo del diseño, lo que menos haces es diseñar. Y a mí me pasó también en algún momento, ¿no? Con esta empresa que tuve con socios y todo esto, llegamos a tener en su punto más álgido 24 miembros, ¿no? Curiosamente fue en la pandemia, cuando muchos estaban cerrando, fue nuestro crecimiento más grande, ¿no? Uno de mis socios cerró con Laboratorios PISA, no sé, unas 2 semanas previas al cierre de la pandemia. Se cierra contratos, Laboratorios PISA, farmacéutica. Y pues se suelta la pandemia y pues tuvimos muchísimo trabajo porque todo el sector farmacéutico pues no paró, ¿no? Fue el de los más fuertes. Entonces, dentro de todas las historias que escuchamos de terror en la pandemia, por lo menos para nosotros fue una historia distinta. Y esto llevó a que este crecimiento, pues justo, ¿no? Pensáramos en que en algún punto ya no íbamos a diseñar,
Decíamos, bueno, va a crecer el equipo, hay que coordinarlo, hay que dirigirlo y hay que pues empezar a dejar de diseñar un poco, ¿no? Y para mí eso era como, pero ¿por qué voy a dejar de hacer lo que a mí me gusta hacer? Lo que me motivó a estudiar esto fue ejecutar. Porque ahora tengo que soltar y ya no ejecutar porque ahora soy el director, porque soy el jefe, pero lo que yo disfruto es ejecutar. Pero bueno, muchos años delegué toda la ejecución para dedicarme a temas de dirección. Y lo disfruté mucho la dirección porque también soy muy bueno delegando porque desde mi formación inicial yo tuve equipos de trabajo. Entonces para mí es muy sencillo decir, ok, hay 10 proyectos, hay 10 personas, ¿qué habilidades tiene cada uno? Este proyecto es para él, este proyecto es para ella, este proyecto es para lo que sea, ¿no? Soy muy bueno para eso, entonces dirigir también lo disfruto. Y enseñar, actualmente, pues estoy ya enfocado en la docencia también. Doy clases de diseño gráfico, doy clases de comercio digital en universidades privadas. Y la verdad es que a mí lo disfruto mucho. Y los alumnos, pues es lo que me platican, ¿no? Que se sienten muy cómodos, que me consideran que soy una persona que tiene mucha paciencia. Y la verdad es que disfruto también mucho la docencia. Pero si tú, como tú me preguntaste específicamente, ¿qué disfrutas más? Ejecutar diseño. Ay, qué hermoso, voy a llorar. Es que, pues no es fácil tener 3 habilidades y hacerlas bien, con excelencia y es difícil discernir, ¿no? Que sí, que no, pero creo que lo que haces actualmente en la parte de diseño es espectacular. Ayer te estaba viendo diseñar y decía, wow, o sea, con estas nuevas herramientas digitales, ¿cómo lo estás viviendo? Porque estamos pasando una época, así como los políticos, esto es histórico, ¿no? Y es histórico para nosotros que somos millennials, bueno, generación X millennial, que venimos de lo tradicional, de diseñar. No sé si a ti te tocó, yo creo que sí, a mí también me tocó en la UNIVA, el tener la clase de dibujo técnico con el estilógrafo y la regla T y crear desde cero, con líneas, con formas, dibujar. Y ahora, con el auge de las herramientas digitales, eso se ha ido perdiendo. A nosotros, si se nos va la luz o se va el internet y tenemos algo que entregar mañana, lo sacamos desde lo técnico, desde lo tradicional. ¿Cómo ves estas nuevas generaciones que están dependiendo completamente de la tecnología? Yo lo veo muy bien y te voy a decir cuál es mi visión de esto, ¿no? Muchos colegas, bueno, a partir de mi proyecto de podcast, platico con muchos colegas y cada uno tiene su visión del futuro, del diseño, de la inteligencia artificial, ¿no? Cada quien tiene su opinión. Cuando yo estoy entrevistando a alguien, me gusta escucharlos y no me gusta contraponer su opinión, ¿no? Al final, en ese espacio, pues es su espacio, ¿no? La estrella es el invitado. Entonces yo me limito a escucharlos, pero sí con algunos coincido, con otros no coincido tanto, pero mi visión del futuro del diseño y la inteligencia artificial o estas herramientas, yo creo que el diseño está en el mejor momento. Creo que todas estas herramientas que han llegado, llegaron a democratizar el diseño para que cualquier persona con su creatividad natural de ser humano, porque luego también esa es otra cosa que nos ponen a los diseñadores, ¿no? Como somos los únicos creativos. Pues no, en realidad la creatividad está en todos lados, ¿no? Las buenas ideas están en todos lados. Desde cómo vas a preparar tu comida del día al abrir el refrigerador y enfrentarte a los ingredientes que están ahí y que vas sacando uno que sirve y otro que no sirve y pues empieza a fluir tu creatividad. O cómo vas a resolver un problema cuando quieres acomodar tus cosas en un espacio, ¿no? Dices, está muy pequeño y a ver, se me ocurre que así. O sea, todo eso es creatividad. Pero luego los diseñadores nos dan esta carga de, bueno, ustedes son los creativos, ustedes resuélvanlo. Cuando cualquiera lo puede hacer, ¿no? Pero bueno, sí estamos más entrenados, como decías hace un momento, el entrenar el ojo, el tener educación visual, pues también nos hemos enfrentado a más desafíos de creatividad. Entonces tenemos más facilidad para pensar fuera de la caja, a resolver algo, a ver los problemas de diferentes ángulos también. Creo que eso también el diseño gráfico o la comunicación gráfica hace que desarrolles esta habilidad, ¿no? Normalmente las personas se enfrentan a algo
y se quedan ahí en el frente, en el enfrentamiento. Pero nosotros sí damos un paso atrás, damos un paso a la derecha, 2 a la izquierda. Y luego el meneíto. Giramos. Sí. Le bailamos a los problemas para encontrar la mejor solución. Y de repente, cuando te estás paseando, ves el problema desde un ángulo y llegamos al eureka. Aquí está la solución. Pero ya visualizamos todo. Entonces, en fin, la creatividad es de todos, ¿no? Sí, es que, bueno, a mí, yo siempre me impacto con lo nuevo que sale porque tenemos que estar en constante evolución, ¿no? Tampoco vas a tener tu regla T y tu estilógrafo toda la vida porque tienes que evolucionar. ¿Cómo estás evolucionando tú en el ámbito del diseño? Yo estoy todo el tiempo estoy buscando nuevas herramientas y de lo que va saliendo trato de incorporarla a mi trabajo. Yo veo con colegas, sobre todo de generaciones más chicos, que sufren mucho, ¿no? De estas nuevas vacantes que dicen, es que ya quieren todólogos. ¿Qué les pasa? Quieren un diseñador que ilustre, edite video, haga animación, haga contenidos de redes. Y lo que yo les digo es, pues sí, es que realmente eso se necesita. O sea, necesita ser un profesional redondo, bien resuelto, competitivo, porque son las necesidades actuales de las agencias, de los clientes. Y dicen, bueno, es que yo creo que la era del creativo, del diseñador especializado, es decir, yo soy un diseñador que nada más redibuja logotipos de una manera excepcional. Creo que ya no son tan... No aplican tanto en estos tiempos, porque actualmente con las redes sociales, cuando llegaron las redes sociales que se comen el contenido, que una publicación tiene una vigencia de 1:30, 2 horas máximo, y que hay que estar publicando diario, o sea, realmente estamos generando contenido efímero, pero que al final pues hay que generarlo, ¿no? O sea, no es como que nos vamos a deslindar de publicar porque va a tener que ser una pieza exquisita para publicar una vez y ya, ¿no? Hay muchos formatos. Puede ser video, pero ¿cuántas versiones de video podemos hacer? O sea, podemos hacer miles, ¿no? Sí están los formatos específicos de Facebook, de Instagram, luego eso, ¿no? Conocer Facebook, conocer Instagram, conocer Meta, que es la plataforma de anuncios, cómo funciona. Entonces, si nos quedamos pensando nada más en, es que ya todos quieren todólogos, pues te vas a quedar obsoleto y ya no vas a ser competitivo. Incluso los clientes vienen con nosotros por ideas frescas, por lo innovador, lo que viene. Y si nosotros nos quedamos queriendo diseñar como se diseñaba hace 10 años y decimos, no, es que la inteligencia artificial vino a quitarle el trabajo a los ilustradores, pues no. Yo creo que los ilustradores deberían de sumarse, empezar a utilizar la herramienta, ver cómo funciona, porque al final yo siento que algo que les dolió mucho a los ilustradores es que ese era su superpoder, ¿no? O sea, la persona que dibujaba, yo recuerdo en la universidad que compañeros que dibujaban muy bien a mano, hacían un dibujo y yo le decía, dámelo. Decían, no, quedó horrible. Lo hacían bola y lo tiraban. Yo, no. Pero ellos no le daban el valor porque ellos tenían la habilidad de hacerlo. A mí me costaba mucho hacerlo así. Podía dibujar viendo el objeto, podía dibujar calcándolo, con muchas otras técnicas, ¿no? Pero hay muchos que tienen una habilidad para decir, quiero que me dibujes un perro sentado dormido con la oreja parada, no sé qué. Ah, sí. Y en ese momento lo trazan, ¿no? Pero muchas personas no. Y yo creo que lo que no les gustó o no les gusta a los ilustradores es que de alguna manera ya todos pueden dibujar. Entonces ya esa habilidad que los hacía destacar en relación a su comunidad, ya es una más. O puedes ser un gran ilustrador que dibuje, pero increíble, acompañado también de la herramienta digital. O sea, no solo de a lo mejor una tableta, una pluma, sino de inteligencia artificial para mejorar eso que tú ya hiciste, ¿no? O hacerlo desde cero, o sea, desde el cristal con que lo mires. Sí, otra cosa que coincido con muchos colegas es que la inteligencia nos sirve para visualizaciones. O sea, cuando un cliente te dice, oye, ¿me puedes diseñar un personaje? Sí, pero me gustaría más o menos ver cómo se vería.
pues no vas a hacer una ilustración desde cero para que te diga, no, no me gusta. No, a ver, te presento este mood board, te presento estas referencias, ¿qué te parece esta calidad de línea? ¿Es estilo gráfico? ¿Lo quieres colorido? ¿No lo quieres colorido? ¿Blanco y negro? ¿Vectorizado? ¿Qué quieres? Y podemos usar la inteligencia artificial para esas visualizaciones, y una vez que el cliente apruebe, pues entonces sí ya la ilustramos como debe de ser, ¿no? Claro. Entonces, yo no creo que esté peleada, y creo que constantemente tenemos que aprender nuevas herramientas, porque siempre se habla de inteligencia artificial como un solo ente, pero en inteligencia artificial hay miles, yo creo, ¿no? O sea, hay inteligencia generativa para estar generando imágenes, puedes procesar textos, puedes hacer video, puedes hacer voces, o sea, música ya existe, ¿no? Y en fin. Y además de eso, cada una tiene sus propios motores de creación. O sea, Google puede tener el suyo, ChatGPT puede tener el suyo, pueden generar todo, Envato, FreePic, o sea, es un montón de herramientas, ¿no? Entonces, quererse negar a este cambio y a esta evolución y no quererlo incorporar a nuestro trabajo, pues es querer diseñar todavía con separación de tintas y el fotolito y todo esto que, o sea, como diseñador lo reconozco, me gusta, sé cómo era ese proceso, pero pues ya hay otras formas de hacer diseño. ¿Por qué querer seguir diseñando con la imprenta de Gutenberg, no? Con la imprenta de museo, ¿no? Así es. Oye, César, y hablando de diversificación, ahora después de haber estado en la producción con estos proyectos, esta agencia, negocio, estás en una nueva forma de hacer entretenimiento e informar. No solo informar, inspirar por medio de tu podcast. ¿Cómo surge Deadline Podcast? Mira, yo desde que estábamos en la agencia con mis socios y llegamos a una oficina donde nos vinculamos con productores audiovisuales y nosotros apoyábamos en la cuestión del diseño, o incluso nos apoyábamos con ellos cuando vendíamos un producto audiovisual, ¿no? Si un spot de televisión, o si iba a ser un video corporativo, o una videomemoria por un evento, etcétera, ¿no? Y esta productora desarrollaba documentales y también desarrolló un festival de documentales. Esta productora era de Andrés Villa, de Jorge Ursúa y de Juan Carlos Robles. Estos tres personajes llevaban este proyecto y fueron de los precursores de este festival documental. Después se involucró otro personaje, Carlos Cárdenas, que es el que le da continuidad a ese proyecto, pero bueno, el tema es, nos vinculamos con el documental. Y a mí me parece que es una pieza muy interesante, porque además yo he visto muchos documentales de diseñadores, Helvética, todos los que sean, ¿no? Abstract, ahora Netflix, etc. Ajá. Entonces, en algún momento yo decía, ¿por qué no hacemos documentales de diseñadores de Guadalajara? Que reconocemos mucho su trabajo, que el gremio los reconoce, que los colegas hablan de su trabajo, pero al final no hay un medio que le dé esa visibilidad. Y como estudiantes, pues tampoco, ¿no? Nada más nos quedábamos con, pues ya supiste lo que diseñó Fantasma. No, ¿qué hizo? Pues métete a su página, pero nunca tenías mayor información, ¿no? Entonces yo decía, bueno, se me ocurre que podemos hacer un contenido interesante a partir de lo que hemos aprendido ahora con el documental y estos personajes que nos abren las puertas y que tenemos la confianza para trabajar con ellos. Entonces, en su momento, por la carga de trabajo que se tenía y todo esto, y que el formato documental es muy caro, porque involucra a muchas personas, pues no se hizo el proyecto, ¿no? O sea, se intentó echar a andar, se intentó vincular a las personas, no se consiguió. Pero yo me quedé con ese gusanito de la radiodifusión, ¿no? De querer platicar y compartir sobre estos personajes. Y de repente, pues en la pandemia surge, surgió mucho antes el tema del podcast, pero para mí, en mi encierro, me empecé a vincular muchísimo con los contenidos de podcast, ¿no? Entonces empecé a ver muchísimo YouTube, que yo lo usaba más que como un espacio de contenido de entretenimiento. Yo lo utilizaba YouTube en aquellos momentos para tutoriales, ¿no? O sea, ¿cómo hago no sé qué en Photoshop?
mi lavadora se descompuso y marca este error. ¿Cómo lo resuelvo? O sea, yo usaba así el YouTube, pero cuando ya estábamos en el encierro, lo empecé a utilizar más, pues de entretenimiento. Empecé a ver más entrevistas, podcasts, conocer más personas. Y curiosamente, en una mañana de un domingo, que estábamos en casa, mi esposa estaba preparando unos hot cakes. Yo le dije, oye, ¿y por qué no hago un podcast? Y ella estaba cocinando y me dijo, pues como quieras, pues si te llama la atención, pues adelante. Y en ese momento dije, sí quiero hacer uno. Y me puse a hacer las cuentas, hice los correos, hice el canal, hice todo. Termina de prepararlos y me dice, ¿cómo vas? Le dije, ¿tengo todo? Ya la próxima semana empiezo, voy a empezar a vincularme. ¡Ay, qué práctico! Voy a invitar a tal y tal y tal, ya tenía una lista. Y así surge, por querer compartir, primero, obviamente también desde mi lado egoísta, pues yo quería saber, ¿no? Yo quería conocer a mis colegas que admiro su trabajo, quién lo hizo, cómo lo hizo, cuáles son sus procesos, cómo me pueden inspirar a mí para que otros más se inspiren, porque al final justo es eso, ¿no? O sea, es generar contenido para que lo conozcan, para darles visibilidad a sus proyectos, a su trabajo, a su creatividad, lo que han logrado, y pues también vincularme con ellos, ¿no? Que al final esta admiración del trabajo, pues después hay una admiración a las personas y luego hay una gran amistad, etcétera, ¿no? Y darles voz, porque también merecen ser escuchados. Nuestro gremio, que es productivo, ¿no? Que está todo el tiempo frente a una pantalla, que no vemos. O sea, en mi caso, por ejemplo, yo nunca veo televisión, prefiero estar escuchando. Hay un artículo que les puedo compartir aquí en la cajita de la descripción, que dice que el 68% de los oyentes en México prefiere el producto del podcast, porque puede estar doblando ropa, puede estar trabajando, puede estar en el carro, puedes estar cocinando y escuchar a una persona hablar, entrevistando en una cápsula, y eso es fabuloso porque nos da un entretenimiento y también informa, y aprendes y escuchas historias como las de nuestro ámbito de diseño, que son muy interesantes, y llega la inspiración a la gente. Es que es un proyecto hermoso. ¿Cuántos capítulos llevas grabados? Estoy por lanzar, bueno, ya va a cumplir un año. A finales de este año se cumple el primer año. Voy a hacer un evento para celebrarlo y voy a lanzar la temporada 5. Mis temporadas son más o menos de 11 episodios, aprox. Alguna por ahí ha tenido un extra y así, ¿no? Pero si lo vemos así, estaríamos como en el capítulo 55 más o menos. ¡Wow! Sí, entonces por ahí va. He tratado de ser lo más disciplinado posible para estar lanzando los episodios constantemente. Procuro uno por semana. En ocasiones, por cuestiones laborales, pues tengo que parar o se pasa algunos días, lo que sea, porque también me absorbe mucho tiempo hacerlo, ¿no? Inicié el proyecto apoyado por amigos, pero llega un momento en que, sinceramente, al único que le importa hacerlo es a ti, ¿no? O sea, tu amigo te va a ayudar a editar, te quiere apoyar, pero llega un momento en que tú dices, oye, si quiero estar publicando un video por semana, pues alguien va a tener que estarse desvelando y pues no le vas a pedir a un amigo. Claro. O sea, como el abuso de confianza, ¿no? Entonces, eso viene, voy a conectarlo con lo que decía anteriormente. Tuve que aprender a editar video. Tuve que aprender a retocar voces. Y yo no me negué no, yo ya soy dirección, yo ya no hago, déjame lo paso con mis colaboradores, que ellos editen porque yo jefe. No, pues yo me involucré en mi proyecto, me puse a editar, me puse a ver tutoriales. Que finalmente va de la mano el video con el diseño. O sea, en cuanto a los programas de diseño, son parecidos a los programas de video. Entonces no es... la curva de aprendizaje no va a ser tan larga para nosotros, ¿no? Sí, es menor, pero sí a lo que voy es que la postura de querer aprender y querer hacerlo bien además, pues sí implica pues que te vas a desvelar y que vas a echarle ganas, ¿no? A decir, oye, bueno, tengo que traer estos proyectos de oficina de mis clientes, pero también quiero seguir
con mi proyecto personal, que tiene que ver con el podcast, con hacer la agenda, con hacerme los espacios, con ir a los lugares a entrevistar o recibir a las personas o agendarme una videollamada. Porque mi primera temporada me acerqué a amigos, ¿no? La primera temporada, porque no sabía si me iba a gustar o no. O sea, pues tenía la idea, quería hacerlo, pero dije, bueno, voy a hacer una temporada, voy a ver cómo me siento. Si al iniciar esta temporada no me siento cómodo, pues no pasa nada. O sea, no me quedé con las ganas. Pero me gustó y me gustó mucho. Entonces dije, no, tengo que continuar. Y pues seguí. La segunda temporada me apoyé de unos chicos que siempre me han ayudado al trabajo audiovisual. Su proyecto se llama El Gato Cósmico y ellos hicimos la colaboración. Ellos me ayudaron a grabar y a editar la segunda temporada. Quedó muy bien, me gustó muchísimo. También hubo muchas personas involucradas que cuando les platiqué del proyecto les pareció muy interesante y quisieron sumarse, ¿no? Carlos Méndez me donó el logotipo del proyecto. ¿Tú no lo hiciste? ¿Este que estamos viendo en pantalla? No, este diseño es de Carlos Méndez. ¡Wow! Me lo hizo. Busquen su entrevista de Carlos Méndez, ahí está en mi canal. Él hizo la primera identidad visual de la primera temporada. En la segunda temporada invité a Simbiosis, que es un estudio de animación súper pro, que siempre me ha gustado mucho su trabajo. Son colegas, son amigos. Y toda esa identidad de animaciones ellos la donaron o patrocinaron la segunda temporada. La tercera temporada quise salirme de los diseñadores locales y empecé a buscar diseñadores internacionales. Empecé a investigar con quién podría ser, gente fuera de Guadalajara, obviamente. Entonces busqué a Alejandro Magallanes, al doctor Alderete, empecé a mandar correos a diseñadores de España, diseñadores de Perú. Entonces la tercera temporada la tengo internacional y tengo unas pláticas increíbles con colegas que están en otros países. Y también algo que aprendí en este caminar de la creación de contenido es que tienes que empezar. O sea, si estás pensando quiero un video perfecto, quiero que la cámara sea la mejor, pues no hay los recursos para hacerlo, ¿no? Al final va a iniciar como un hobby, te va a llevar a muchos lados, tienes que disfrutarlo, pero tienes que soltar un poquito el tema de querer que todo sea como la televisión, ¿no? Entonces, pues hay que hacerlo, hay que lanzarse y así lo empecé a hacer con estas entrevistas en Zoom. Ponía la cámara obviamente del monitor, ponía mi laptop a un lado como cámara 2, ponía mi celular como cámara 3 y así jugaba con los planos para hacer un video un poquito más atractivo a que solamente nos viéramos con lo de la cámara, ¿no? Entonces, bueno, pues eso lo hice. Tienen un poquito de menor calidad porque obviamente no es lo mismo grabar con una cámara pro a grabar con un celular o grabar con la pantalla, etcétera, ¿no? Pero bueno, al final la conversación, las anécdotas, el chismecito, como dice. Obviamente el chismecito creativo nunca debe faltar. Así es. De cada uno, creo que eso es de lo que más he disfrutado en estas conversaciones y darme cuenta de otra cosa, que hay clichés del diseño que pasan en España, Argentina, Perú, Bolivia. Pues el tema de métele más diseño. Ay, ese es un clásico. El de no pagar, sí. El de si me gusta te lo pago. O sea, no. Hazme un ejemplo y veo si... Ay, ya pasamos por ahí todos. Sí, no. Y en estos más de 15 años vendiendo diseño, pues me ha tocado de todo, ¿no? O sea, he tenido clientes excelentes, clientes muy buenos amigos, clientes que no llegaron a ser clientes. Pero bueno, siempre hay de que todo. Que se fueron y que volvieron. Que se fueron y volvieron. Y que se les dijo, no sabes lo que estás dejando ir, pero bueno. Ya volverás. Ya volverás. Es que cuando sabes hacer las cosas bien y de buenas, la gente regresa. A mí me pasa también en mi agencia que tuve y actualmente, digo, ya me estoy retirando como diseñadora, pero cuando haces bien tu trabajo, la gente va y compara y dice, no, mejor me regreso para acá porque, pues, ¿para qué le andas fallando? Es como ir al mismo restaurante toda la vida y luego por otro lugar diciendo, mejor me regreso al mismo por X o Y. Y
es difícil casarse con una persona. O sea, tienes que llenar esa expectativa. Me refiero a lo profesional, y creo que lo has hecho muy bien, y qué fabulosísimo este proyecto. A mí me tocó estar. Cuéntanos cómo es que llegaste a Cancún a grabar. Todo comienza por Una buena idea. una buena idea. Todo comenzó con una buena idea. No, en realidad es que yo tengo un vínculo con la ciudad de Cancún muy interesante. De hecho, desde hace mucho fue donde tuvimos nuestro primer contacto. En algún momento tuvimos como una sede de la agencia en Cancún. Teníamos oficina en Guadalajara y Cancún. Entonces, pues en Cancún hay mucho vínculo conmigo, y también tengo clientes en Cancún, ¿no? Trabajo con algunos hoteles para generar contenido, les hago videos y todo este tema de comunicación. Y entonces me habló uno de mis clientes y me dijo, oye, necesito que te vengas a grabar a Cancún, y te vas a quedar alrededor como de 12 días en la producción. Entonces dije, voy a Cancún, voy mucho tiempo. En mis proyectos como agencia, yo sí hago dirección prácticamente, ¿no? Dirección de arte o dirección en temas más como ejecutivo de cuenta, tratando con el cliente, más como productor. Esa es más mi posición. Pero cuando empieza el rodaje, yo ya quedo libre. Entonces dije, bueno, vamos aprovechando que voy para allá y voy a echar mano de los contactos que tengo para pues hacer mi versión de Deadline Cancún. De gira por Cancún. De gira por Cancún. Qué envidia la Sí. buena, ¿eh? Sí. ¿Y cómo te fue? Se puso muy bien. La verdad es que conocí muchos personajes muy interesantes. Bueno, el calor es un factor. Ya vamos a empezar. Sí, el calor hace lo suyo. Es que Guadalajara, pues es un ambiente, un clima muy cómodo, la verdad. Pero cuando llegas allá, sí, fue un reto para mí, porque, bueno, también parte de lo que mencionaba hace un momento, ¿no? No va a ser perfecto. Entonces, yo llegaba a grabar en el espacio que nos proporcionó la escuela gestal, pero yo venía, pues allá no tengo coche ni nada, ¿no? Era subirse al camión, llegar y con el calor, ir con el equipo cargando, llegar sudado, ponerte un poquito ahí, aclimatarte, pero pues yo creo que si ven los episodios de Cancún, en algún punto ahí estoy con la gota gorda, ¿no? Pero creo que fue el mayor reto el tema, pues del calor. Pero en las entrevistas increíbles conocí muchas personas, conocí el trabajo de muchos diseñadores, muchos colegas que hacen muy bien su trabajo, y que me vine con mucha tarea, porque toda la plática que tuve con ellos pues es totalmente otras referencias, ¿no? Tienen como otra cultura visual, porque tienen otros puntos de vista, porque obviamente viven en otra ciudad. Entonces me vine a Guadalajara con mucha tarea a pues investigar y revisar pues qué están haciendo o quiénes son esas personas que también me recomendaron, ¿no? Y el resultado estuvo increíble. Yo ya los vi todos. Vayan, acérquense al YouTube. Y fue muy interesante el ejercicio de poder estar en otra ciudad fuera de tu zona de confort, con otro equipo, porque también hicimos una alianza, ¿no? En la que, yo te presto mi equipo, ven, hagamos esto, y ya te consigue esto. O sea, esta colaboración para mí también fue muy buena, porque gracias a ti, César, realmente gracias a ti, he podido caminar sobre paso firme con el proyecto de Buenas Ideas Podcast, ¿no? Porque de cierta forma, Deadline Podcast inspiró a Buenas Ideas, ¿no? Ok. Con buenas ideas, sí. Porque no es así nada más me siento a grabar con un micro, sino hay detrás una producción de qué va lo que dice el invitado, a qué se dedica, cómo voy a abordar las preguntas, cómo voy a romper el hielo. O sea, es un formato para mí nuevo, pero que al ver colegas como tú, sobre todo diseñadores en los que me puedo apoyar, ha sido muy padre. Y me entusiasma que ahora que yo estoy aquí en Guadalajara y que tú estuviste en Cancún, también nos permitan estos proyectos ser itinerantes, ¿no? Porque te agarras tu equipo y vámonos a Monterrey, vámonos acá, vamos allá. Y puedes descubrir más diseñadores o más personas que quieren tener voz
y el proyecto va creciendo. O sea, es un proyecto súper noble que también nos saca de estar frente a un monitor diseñando. Ah, ¿Cuál es hasta hoy? Porque yo sé que falta todavía mucho camino por recorrer. La experiencia o el momento o la anécdota que más te ha marcado en Deadline Podcast. fíjate que de lo que más me ha marcado ha sido darme cuenta de que pues no estamos solos como diseñadores, ¿no? O sea, pareciera como un pensamiento muy, pues es lógico, ¿no? No sé cuántos egresados hay de la licenciatura cada semestre, pero más que eso es como que en algún punto nos encerramos en nuestra burbuja con nuestros proyectos, con nuestros procesos, con nuestros clientes, pero hay un mundo allá afuera que está creando, que está haciendo cosas muy interesantes, que puedes aprender de otras personas. Lo que más puedo atesorar de lo que ha sucedido con las charlas del podcast ha sido que constantemente me estoy reinventando, estoy aprendiendo cosas nuevas, estoy tomando más referencias, estoy mejorando mis clases con los alumnos, trato de inspirarlos más y me ha vinculado con la academia, me ha vinculado, me han invitado a dar conferencias, ya estoy empezando a construir esta marca personal que ha sido como la consecuencia de tener estos contenidos, ¿no? Entonces eso es lo que me ha gustado mucho. Y otra cosa que en algún punto me da un poco de risa y es hasta cierto punto no incómodo de molesto, sino incómodo como de vergüenza. Pues estar en eventos, estar en la calle y que te salude la gente, ¡Ay, te qué empieza a reconocer. presumido! Se siente bonito. No es presumir, más bien es como que es algo de lo que en algún punto se llama fama. no lo esperas, ¿no? Y también me han pasado bochornos, ¿no? Como de que, hola, ¿cómo estás, César? Y yo pienso, no lo conozco, ¿quién es? Y ya después me dicen, es que veo tu contenido y no sé qué. Yo, ok. Pero en su momento, como no estoy familiarizado con ese tipo de encuentros, yo pienso que es alguien que conozco o pienso que es un alumno y que no me acuerdo. Y como tengo actualmente, no sé, tengo grupos como de 25 alumnos, son 4 grupos, o sea, tengo como 100 alumnos. Wow. Pues si me topo de repente alguno que fue de otro semestre, pues seguramente no lo voy a reconocer y qué pena, pues no reconocer un alumno, ¿no? Wow, es que ya me puse sentimental, pero es que es tan bonita esta labor, ¿no? De poder explorar y además tener esta exposición hacia las nuevas generaciones, porque es lo que está consumiendo las nuevas generaciones. Ya lo hemos platicado casi en todos mis episodios, porque es un tema que me apasiona generacional. Cómo están consumiendo la forma de aprender, ¿no? En los medios digitales, los jóvenes, nosotros somos jóvenes todavía, ¿no? Pero los más jóvenes que toman como referencia este tipo de formatos y eso es muy bueno y te felicito, César, wow. Me encanta el concepto, me encanta todo, yo te lo he aplaudido, cómo está armado cada episodio, cómo abordas a los invitados que tienes, que son de nuestro ambiente. Y bueno, en todos mis episodios de aquí de Buenas Ideas, siempre le pido a mis invitados que traigan un objeto especial, con la finalidad de que nos cuente por qué es especial para ti. ¿Tú qué nos trajiste hoy? Ok. Pues mira. Acá tu cámara está. Yo lo que traje fue este libro. Este libro... Descríbelo porque hay gente que nos está escuchando o nos está viendo. Este libro es La visión de Sony. Es una biografía corporativa de la empresa Sony, de cómo es que surge, de cómo es que se va haciendo, de cómo es que se construye. Y lo atesoro mucho porque me lo regaló, me lo heredó en su momento Marcos Rodríguez cuando se fue a África, que fue en búsqueda de el sentido de la vida. Uh-huh. Y nos dejó con el proyecto de agencia aquí en Guadalajara a darle continuidad, ¿no? Entonces lo atesoro mucho porque él cuando me lo dejó y me lo dio, me dijo, prácticamente la visión de la empresa está basada en este libro y este libro te va a ayudar mucho para darle continuidad al proyecto. Entonces, en su momento yo lo vi como, ok, luego lo veo, ¿no? Pero cuando le di la oportunidad y empecé a leerlo, o sea, me pareció muy revelador que me fui encontrando
con toda mi curva de aprendizaje cuando empecé a trabajar con ellos, con Marcos, con Daniel, con Peter. Yo veía muchísimo de lo que había vivido, lo veía aquí. Obviamente en un sentido metafórico, o sea, no tal cual, ¿no? Pero sí decía, claro, por eso hicimos esto. Por eso la calidad es tan importante. Por eso la innovación. Por eso el servicio. Porque algo que parte de la primera pregunta que me decías, ¿cómo vendes o cómo te vendes? Tenemos que darnos cuenta como diseñadores, como creadores, que no vendemos productos, sino que vendemos experiencias. Y si no somos conscientes de eso, pues estamos perdidos, porque la experiencia justo es el servicio al cliente. Es como un cliente, más allá de que tu trabajo le traiga recompensa económica, ¿cómo se sintió él? ¿Cómo lo trataste? ¿Cómo fue la experiencia de trabajar contigo? Y esa experiencia es la que se va a recomendar y lo que te va a abrir las puertas con alguien más, ¿no? Entonces, por eso es que atesoro este libro, porque justo es parte de lo que habla. Describe cómo Sony se dio cuenta de que no solo vendían aparatos tecnológicos, sino que incluso vendían experiencia y cambios de comportamiento, ¿no? Entonces, para mí es una pieza que atesoro. Ya está un poco rotito de sus lados, pero bueno, yo sigo conservándolo para no olvidar que siempre que llegue un cliente, más allá de que pensemos en locuras o pensemos en ideas muy disruptivas, o sea, que pensemos en que todos queremos sentirnos bien y que les vamos a ofrecer algo que los inspire, que los motive y pues sí, que por consecuencia de este disfrute venga la recompensa económica. Eso, me encanta que sea esta parte literaria la que sea tu objeto de inspiración, porque de las grandes empresas también surgen excelentes ideas para proyectos como estos. ¿Cómo te seguimos en redes sociales? Pues están mis canales de Deadline Podcast, en Spotify, en YouTube, en Facebook, en Instagram. Entonces, no hay manera de no encontrarme. Y de manera personal, pueden seguir mi perfil de Instagram, que es César Espinosa, intercambiando las E por número 3. Espinosa 3. Ok, muy bien. Pues muchísimas gracias por recibirnos en tu casa, tu oficina, que es como nuestra casa. Nos han apapachado como no tienen idea. Es un espacio de verdad que se siente la vibra creativa al estilo de César, y de verdad que creo que esta va a ser una colaboración a largo plazo, porque seguramente cuando estés yendo a ver a tus clientes a Cancún ya te estaré recibiendo ahí en mi estudio, que ya está montado, por cierto, y cuando venga otra vez a Guadalajara, pues podamos volver a colaborar y hacer que estas buenas ideas y Deadline Podcast sigan siendo foco de inspiración. Pues yo encantado de recibir tu proyecto, apoyar con lo que yo pueda. A mí me encanta colaborar. Yo, como te decía, me encanta todo lo que tiene que ver con el tema del diseño, con los colegas. Entonces, yo encantado. Cuando gustes, aquí es tu casa y aquí podemos armar cualquier proyecto que tú quieras. Muchísimas gracias. Y si tú quieres seguir inspirándote con personas extraordinarias, síguenos en Buenas Ideas Podcast desde todas las redes sociales, plataformas digitales, YouTube, Apple Podcast, TikTok, Instagram, Facebook, y no te pierdas el siguiente episodio para que puedas enterarte del chismecito creativo, porque las buenas ideas merecen compartirse. ¡Hasta la próxima! ¡Lo logramos! ¡Hasta luego! ¡Eso! Gracias, César.